Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente. A ti también, Elvia. Gracias, Guido. Estoy muy contenta de seguir compartiendo contigo este espacio en la televisión. Y ojalá que a nuestros amigos les guste lo que hemos preparado para esta sesión. Estoy seguro de que no solo van a aprender, también se van a divertir. Elvia, ¿qué te parece si presentamos el programa? Ya estoy lista. El culto a los muertos es para muchas religiones algo muy sagrado. Un ejemplo de esto es el rito tan exclusivo que los antiguos egipcios rendían a la muerte de sus faraones. Era tan importante este evento que realizaban construcciones bellísimas que funcionaban como tumbas. Estoy hablando de las pirámides egipcias. En este programa veremos cómo en la construcción de las pirámides se aplicó el teorema de Pitágoras, a pesar de que los egipcios aún no conocían su demostración. Al iniciar un partido de fútbol, se lanza una moneda al aire para saber qué equipo tiene en su poder el balón. Pareciera que todo está en manos de la suerte. Sin embargo, en fenómenos como estos, nosotros podemos realizar un cálculo matemático que nos muestra claramente las posibilidades que existen de ganar o perder en un juego de azar. Esto lo veremos a través de la fórmula clásica de probabilidad. Para que quede bien claro, haremos algunos juegos de azar. ¿Así es que vamos a jugar? Así es, Guido. Y si les gustan los juegos de mesa, la lotería, los dados o los pronósticos, en esta asesoría verán la presencia del azar y la probabilidad en estos juegos. Antes de leer la primera pregunta relacionada a la aplicación del teorema de Pitágoras, veamos la siguiente cápsula que nos introducirá al tema. Mientras que unos se limitaban a aplicar un principio sin poder justificar su validez, los otros pudieron explicar su fundamentación. Al paso ondulante de los camellos, los mercaderes que recorrían el desierto solo veían la inmensa cabeza de la esfinge y las puntas de las pirámides que se recortaban del cielo como nacidas de la misma arena. Se trataba de las grandes tumbas de algunos de los faraones de Egipto. Estas construcciones de forma piramidal a manera de símbolo parecían tener un destino astronómico. Además, son la prueba de que los antiguos egipcios estaban muy avanzados en las ciencias, matemáticas, físicas y astronómicas. Un ejemplo de ello es que en el antiguo Egipto habían unos hombres llamados tensacuerdas, los cuales estaban encargados de hacer las mediciones para construir pirámides. Los tensacuerdas tomaban una cuerda y la dividían en 12 partes iguales, haciendo un nudo en cada tramo. De esta manera, formaban un triángulo rectángulo con tramos de 3, 4 y 5 nudos. Fue así como construyeron un ángulo recto, con el fin de poder orientar la pirámide hacia cada uno de los puntos cardinales, lo cual facilitaba la orientación del norte, sur, este y oeste. Este tipo de construcciones indiscutiblemente contienen una aplicación pitagórica con respecto a la propiedad de los triángulos rectángulos, independientemente de que la demostración llegara miles de años más tarde. Fue Pitágoras quien, obsesionado por la forma de medir de los egipcios, logró dar una explicación de aquellos resultados tan perfectos a través de su teorema. Aquellas pirámides que rindieron culto a sus faraones no podían esperar una demostración. Qué interesante es conocer la manera en cómo los egipcios construían sus pirámides. Sí, es realmente interesante, pero también en el antiguo Egipto, cuando los desbordamientos del río Nilo borraban los límites entre las parcelas, los tendedores de cuerdas reproducían gráficamente el área de las propiedades territoriales. Para esto también utilizaban la cuerda de 12 nudos, ¿no es así, Silvia? Exactamente. Usaban el llamado triángulo egipcio de 3, 4 y 5 nudos. Bien, Guido, vamos a dar nuestra explicación. ¿Me ayudas, por favor? Claro que sí. Bien, tenemos aquí en la base
3 nudos. Tomo aquí. Posteriormente levantaban su altura de 4 nudos, ¿sí? Y me quedaba lo que llamamos en el triángulo rectángulo hipotenusa los 5 nudos. Aquí tenemos entonces el triángulo rectángulo de 3, 4 y 5 nudos. Oye, realmente está interesante. Mira, pasando a otra cosa, tenemos una carta que nos envió el señor Roberto Mondragón del estado de Sonora. Él nos escribe: soy cartero y todos los días recojo la correspondencia en las oficinas que están ubicadas en el extremo de una colonia. Tengo que rodearla para llegar al extremo de la siguiente colonia y ahí empezar a repartirlas. Regularmente recorro en bicicleta 3 kilómetros al sur y 4 kilómetros al este, pero también descubrí que hay una avenida en diagonal que me dejaría una calle antes de donde tengo que empezar a trabajar. Quisiera saber si por la diagonal realmente la distancia es más corta. Para responder a la pregunta de nuestro amigo el cartero, elaboramos lo siguiente para visualizar el problema. Supongamos que el cartero recoge la correspondencia en la calle de Alcaicería, que se encuentra en un extremo de la colonia. Para llegar a la calle de Huatusco, que es el extremo de la siguiente colonia, regularmente recorre 3 kilómetros al sur y 4 kilómetros al este. Con este trayecto, el cartero está formando un ángulo recto. Calculamos la distancia de la avenida en diagonal con los datos de cada uno de los lados que forman el ángulo recto. Para esto utilizamos la fórmula del teorema de Pitágoras, donde c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. Sustituyendo los valores de a y b, tendremos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Haciendo operaciones, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, c cuadrada es igual a 9 más 16, 25, despejando c, esto es igual a raíz de 25, y por último, c es igual a 5 kilómetros. El cartero se ahorraría 2 kilómetros si cruzara la colonia por la diagonal y llegaría más rápido. Ahora, nuestro amigo sabrá que en casos como el anterior, la distancia que hay en la diagonal es menor que la distancia de los lados que forman el ángulo recto. Cuando Albert recibió la información para esta asesoría, buscando algunos ejemplos para ustedes, encontró uno muy bonito de piratas. ¿No es así, Silvia? Por supuesto, Guido. Se trata de un cuento llamado La Isla Misteriosa. En una apartada región de Austria, los lugareños, hace ya miles de años, reunían en conjunto todos los tesoros que encontraban en sus viajes por mar abierto. El tesoro que ellos acumulaban era con el fin de nunca pasar pobrezas. Barbagris, el viejo más querido del lugar, tenía asignado por la confianza y su valor adentrarse a la isla misteriosa, ocultar el tesoro e ir a dejar los nuevos bienes. Echémosle un ojo a su mapa y veamos cómo llegó al lugar secreto. Barbagris partió de una roca como nacida de la tierra. Inició la marcha de acuerdo a su mapa. 4 kilómetros al este, 3 kilómetros al norte, 12 kilómetros al este y finalmente 5 kilómetros al norte. De esa manera llegaba al lugar en donde se encontraba el tesoro. Lo interesante de este mapa es que Barbagris podía llegar al escondite en donde se encontraba el tesoro sin caminar todos los kilómetros que tenía que andar cada vez que iba en su búsqueda. Veamos por qué. Apoyándonos en el mapa de Barbagris y usando la fórmula del teorema de Pitágoras, en donde c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada, tenemos lo siguiente. C cuadrada es igual a 16 kilómetros. Estos 16 kilómetros nos resultan de sumar los 4 kilómetros al este más los 12 kilómetros al este. 16 al cuadrado más 8 kilómetros que resultan de los 3 kilómetros al norte más los 5 kilómetros al norte.
Haciendo operaciones, C cuadrada es igual a 256 más 64. C cuadrada es igual a 320. Despejando, C es igual a la raíz cuadrada de 320. C es igual a 17.88 kilómetros. Cada vez que Barbagris iba en busca del tesoro, caminaba 24 kilómetros, pero si él seguía un camino en diagonal, se ahorraría poco más de 6 kilómetros. Claro, Barbagris tendría que aplicar el teorema de Pitágoras para saberlo. Tengo aquí un fax que nos envía la señora Guadalupe González. Ella nos escribe: quiero agradecerle a la asesora porque con sus explicaciones ahora entiendo muchas cosas. Por ejemplo, sé que al tomar caminos en diagonal es más corta la distancia y ahorro tiempo. Me da gusto que así sea. Recuerden que este teorema es muy usado en diversas áreas. Por ejemplo, en la construcción de caminos y puentes, en el arte, en la medición de terrenos o en la astronomía, alturas, etc. Ahora sí, démosle vuelta a la hoja y pasemos al siguiente tema. Buena idea, Guido. He notado que muchas personas a menudo relacionan los juegos de azar con la suerte. Sin embargo, detrás de esto es posible realizar un cálculo matemático, el cual les mostraremos. Pero antes veamos un poco sobre la historia de los juegos de azar. Existían en las civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma, juegos de azar que se hacían con un hueso llamado astrágalo. No obstante, excavaciones arqueológicas donde se encontraron huesos de astrágalos dieron pie a pensar que hace 40.000 años, aproximadamente, los hombres practicaban juegos de azar. En Grecia y Roma se practicaban los juegos de azar con verdadera pasión. También durante la Edad Media se desarrolló una fuerte costumbre por los juegos de azar, hecho que preocupó a sacerdotes y reyes, empujándolos a prohibir o controlar dichos juegos. Fue en el siglo XVI en Francia cuando el rey Francisco I autorizó la constitución de un sistema de loterías o sorteos. Pronto, estos juegos se expandieron por todo el mundo. Esto solo fue el principio que dio lugar a un sinfín de juegos de azar, cada uno obedeciendo a distintas características, hablando de gustos, capacidad monetaria o cultura. Monte Carlo, Mónaco, Las Vegas generan un ambiente para los jugadores natos o grupos sociales de economía holgada. Algunos juegos están vinculados con las competencias deportivas, entre ellos destacan los pronósticos de los resultados de fútbol o las apuestas hípicas. Hoy existe un gran número de juegos de azar. Estos obedecen principalmente a dos necesidades del hombre. Una, conseguir mejorar su situación económica, y otra, satisfacer alguna necesidad psicológica. Ahora que veía la cápsula, recuerdo que mi maestro nos comentaba que durante los periodos de mayor crisis, los juegos de azar como la lotería o los pronósticos tenían un auge notable. Tengo algunas preguntas relacionadas al tema de probabilidad. Esta es del señor Roberto Ayala de Baja California Sur. Nos pregunta: cuando dos personas juegan un volado para elegir alguna cosa, ¿cómo sé qué posibilidades tiene cada uno de ganar? Precisamente aplicando la fórmula clásica de la probabilidad. Veamos este ejemplo. ¿Qué piden? Sol, águila. Una moneda normal que está bien balanceada y que cae sobre una superficie plana tiene la misma posibilidad de que caiga águila o sol. De esta manera se establece una razón entre la cantidad de las posibilidades y el total. Usaremos la fórmula clásica de la probabilidad que nos dice: la probabilidad del evento A es igual al número de veces en que ocurre el evento A entre el número de veces que ocurre el evento S. Llamaremos evento A caer águila o caer sol. Por lo tanto, la probabilidad de A es igual. Hay una posibilidad de que caiga águila o que caiga sol. Entre el evento S es las posibilidades que caiga águila más las posibilidades en que caiga sol. En este caso tenemos 2.
Por lo tanto, la probabilidad del evento A es igual a 0.5 o el 50% de posibilidad de que caiga águila o que caiga sol. Aquí tengo otra carta similar a la anterior, que nos ayudará a aclarar más esto de la fórmula clásica de probabilidad. Se trata de un correo electrónico del señor Gustavo Suárez. Él nos escribe que la semana pasada escuchó a un doctor en el hospital decirle a su paciente que 7 de cada 10 personas salían exitosas de la operación. El señor Suárez nos pregunta, ¿qué posibilidades tenía este paciente de salir exitoso? Bien, nuevamente utilizamos la fórmula clásica de probabilidad, en donde la probabilidad de A es igual al número de veces en que ocurre el evento A entre el número de veces en que ocurre el evento S. Probabilidad de A es igual. En este caso, el evento A está representado por salir exitoso en la operación. Por lo tanto, número de pacientes que salen exitosos son 7. Entre el total de pacientes, que en este caso son 10, tenemos que la probabilidad de A es igual a 7 décimos. En este caso, el 70% de probabilidad es la que tiene la persona a la que van a operar. Y a propósito de los juegos de azar, ¿qué les parece si vemos este mensaje? En 1771 se llevó a cabo el primer sorteo de la Lotería Nacional en México y se llamaba Real Lotería de la Nueva España. Estoy aquí con Guido y nuestro amigo el Mimo. Hay 2 urnas. En la número 1 hay 5 esferas enumeradas del 1 al 5. En la urna 2 hay 10 esferas enumeradas del 1 al 10. A ver, Mimo, ¿de cuál urna prefieres sacar una esfera si deseas conseguir un número par? Ahora tú, Guido, ¿de cuál urna prefieres sacar una esfera si deseas conseguir un número non? ¿De la 2 también? Bien, veamos si nuestros amigos hicieron una buena elección. Para el Mimo, el evento A es sacar número par. Él escogió la urna 2. Tenemos 5 esferas con número par, de un total de 10. Por lo tanto, la probabilidad es del 0.5 o 50%. Si él hubiera escogido la urna 1, tendría lo siguiente. De la urna 1 tengo 2 números pares de un total de 5. En este caso la probabilidad es igual a 0.4, o sea, el 40%. Para Guido, él también escogió la urna 2, tal vez porque tenía más esferas, pero veamos. Hay 5 esferas con número impar, que ese fue el evento que se le solicitó, de un total de 10. Por lo tanto, su probabilidad es igual a 0.5 o el 50%. Si él hubiera escogido la urna número 1, tenemos 3 números impares de un total de 5 esferas. Y esto es igual a 0.6, o sea, el 60%. Como podemos ver, nuestro amigo el Mimo tomó una buena decisión, porque tiene más posibilidades de conseguir una esfera con número par de la urna 2. Sin embargo, Guido tiene menos posibilidades de conseguir una esfera con número non. Si él hubiera elegido la urna 1, sus posibilidades habrían sido superiores a las del Mimo. Bueno, con esta explicación de hoy en adelante no dejaré toda la suerte. Haré mis propios cálculos y seguramente ganaré. Bueno, es hora de pasar al siguiente tema. Erika Ruiz del estado de Sonora nos escribió esta carta preguntándonos: ¿cuál es la diferencia entre aplicar la fórmula clásica de probabilidad y realizar un experimento? Recuerden que la probabilidad frecuencial se obtiene a partir de las veces en que se realiza un experimento, a diferencia de la probabilidad teórica, que se obtiene por medio de la fórmula clásica. ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos de los jugadores de fútbol que lanzaron una moneda al aire para decidir quién tenía el balón en su poder? Ahí, por medio de la fórmula clásica de probabilidad,
y sin tener que hacer el experimento, dedujimos que la probabilidad era del 50%. En el caso de que queramos aplicar la probabilidad frecuencial, lo que tendríamos que hacer es lanzar un determinado número de veces la moneda para obtener varios resultados. Pueden hacerlo con una tabla como la siguiente. Aquí pueden ir registrando sus resultados. Guido y yo ya hicimos nuestro experimento y los resultados fueron los siguientes. De los 10 lanzamientos que realizamos, obtuvimos 6 soles y 4 águilas. Elvia, me gustaría mucho decir al aire quién ganó y qué fue lo que ganó. ¿Puedo hacerlo? Claro, porque ganaste tú. Por supuesto. Sí, le gané a Elvia precisamente un juego de mesa. Bueno, pero ahora vayamos con nuestra reportera que nos preparó un sondeo sobre los juegos de azar. Adelante. Aquí tengo 2 boletos de lotería. Si yo le regalo el que tiene cifras iguales o el que tiene cifras diferentes, ¿cuál escogería usted? El que tiene cifras diferentes. ¿Por qué? Porque por probabilidad estadística es más fácil que salga uno con cifras iguales. El de cifras diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que hay más probabilidades de que salga un número que tiene varios números en una misma cifra a que los números sean iguales. La probabilidad es casi nula, yo creo. Regularmente las personas creemos que si adquirimos un billete de lotería con un número que contenga cifras iguales, tiene menos probabilidad de ganar que un billete que contenga cifras diferentes. Pero eso no es cierto, pues los dos tienen la misma probabilidad. Tomaré en cuenta esa opción la próxima vez que compre un billete de lotería. Pero amigos, ahora vamos a jugar carreras de automóviles con dados. Elvia, ¿nos podrías explicar de qué se trata el juego? Por supuesto, Guido. Aquí tenemos 12 autos. Guido escogió del 9 al 12. El Mimo escogió del 5 al 8 y yo escogí del 1 al 4. Estos 2 dados los lanzamos y la suma que nos resulte será el número de auto que avance 1 kilómetro. Ganará el auto que llegue primero a la meta, habiendo recorrido 10 kilómetros. El Mimo hará su primer lanzamiento. 9. 9. Eso quiere decir que me toca a mí avanzar un coche. ¿Me toca a mí? Exacto, Guido. 6. Al Mimo le toca. Ahora yo voy a lanzar los dados. Espero tener suerte. 5. 5. Le volvió a tocar Para al el Mimo. Mimo. 3. ¡Ah, hay uno de mis autos! Finalmente ganó el Mimo. Los resultados de nuestro juego los hemos registrado en esta tabla, pero esto lo pudimos saber con anterioridad. ¿Me ayudas, Guido? Claro que sí. En esta tabla hemos registrado todas las posibilidades. El carro 7 ganó porque tiene más parejas ordenadas, en este caso 6, y no así el carro número 2, que tiene 1, o el carro número 11, que tiene 2, y así sucesivamente. Muy interesante. Amigos, hemos terminado por hoy esta sesión. Esperamos haberles ayudado y contar con ustedes en la próxima sesión de asesoría. Gracias por acompañarnos y no olviden poner en práctica lo aprendido. Hasta luego, Guido. Hasta luego, Mimo. Hasta luego. Que estés muy bien. Adiós, amigos. La probabilidad es la verdadera guía de la vida. Cicerón.